El gremio periodístico está de luto luego de la pérdida de un hombre ejemplar, de un gran maestro para todos nosotros. Estamos hablando de Javier Valdés Cárdenas, autor de crónicas importantísimas sobre la vida del crimen organizado, sobre las pistas también de cómo se iba formando el cártel y cómo se iban formando los mapas del narcotráfico en la zona de Sinaloa, en la zona norte, en la zona del Pacífico. Hoy, en Punto Cero, hablamos sobre el asesinato de Javier Valdés y sobre todo sobre este estigma, sobre este dolor que, bueno, pues se posa sobre los periodistas que están siendo asesinados en este país. Nos están matando hoy en Punto Cero. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a ganar con uno, pues, viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Hoy en Punto Cero te agradezco, Francisco Sandoval, subdirector de Animal Político. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la invitación. No, hombre, gracias, Francisco. Oye, tú conociste a Javier. Sí, coincidimos en varias ocasiones en varios cursos, seminarios, talleres de la Fundación García Márquez, pero también con la organización Article 19 en defensa de los periodistas. Javier siempre era un periodista muy activo en esos temas, era muy solidario con los periodistas, sobre todo con los periodistas agredidos, amenazados. Siempre tenía un buen consejo, siempre tenía algo que decirte, alguna crítica incluso. Pues era de esos periodistas muy íntegros en toda la extensión de la palabra, que pues sabía en carne propia lo que era estar bajo presión, bajo amenaza del narcotráfico, pero también de los grupos políticos vinculados con el narcotráfico por la región en donde él vivía, en Sinaloa, ¿no? Entonces, sí llegué a coincidir en varias ocasiones con él, sí llegamos a platicar y bueno, evidentemente es una gran pérdida para todo el gremio periodístico, no solamente de México, sino a nivel internacional. Le dio mucho apoyo, ¿te acuerdas a Rubén, al fotoperiodista que fue asesinado aquí en la colonia del Valle, o en la Nápoles? Sí, claro, o sea, sí. Pero no solamente a Rubén, a en la todo, Narvarte, perdón. En la Narvarte, a cualquier periodista que le pedía un consejo, él se lo daba, pero además muy solidario, participando activamente en protestas, marchas, en discusiones también para ver qué está pasando con la situación de los periodistas. O sea, era un tipo muy solidario. Y muy empático hacia el trabajo de las víctimas, ¿no? El trabajo con las víctimas. Yo recuerdo mucho estas crónicas en Los hijos en Los morros del narco, pues platicando con chavos inclusive que se habían terminado por dedicar al sicariato y en donde terminas tenso, terminas inclusive en un momento así como impotente del coraje de una sociedad que se está destrozando, pero pues con mucha claridad de una empatía hacia esa persona. No era el periodista que te lo hacía tan maniqueo, no era blanco y negro, sino que te daba todas estas escalas de grises en los personajes. Es un periodista que al ser así como lo describimos, me cuesta mucho trabajo pensar que lo hayan asesinado. O sea, no era alguien que escribiera y le afectara a uno o le afectara al otro, sino que te daba todo un esquema de lo que estaba pasando. ¿Por dónde crees que haya venido este mensaje? Porque obviamente es un mensaje en una zona que está cambiando. No, evidentemente Javier, como lo mencionas, tenía una forma de narrar en sus libros, pero también él tenía una columna Mala Hierba y era colaborador y fundador del semanario Río 12, un semanario muy combativo en esa región del país, en Sinaloa, un semanario que estaba denunciando constantemente, pues en los últimos meses, la ruptura entre dos grupos dentro del Cártel del Pacífico. Por un lado el grupo del Chapo Guzmán y por otro lado el grupo de Damaso López, que había sido un hombre de confianza del Chapo. Ellos estaban denunciando, ellos estaban publicando información que tenía que ver con esta ruptura, ¿no? Y evidentemente tocó fibras de alguien que se molestó por la publicación y vino, eso ya es público,
a finales de febrero una compra masiva de 4.500 ejemplares del semanario Río 12 a raíz de una entrevista que se publica de un enviado de Dámaso López, donde dice: nosotros no somos los causantes de esta violencia, nosotros no estamos enemistados con el otro grupo del Mayo Zambada. Evidentemente eso generó que hombres armados fueran de puesto en puesto a comprar todas las 4.500 revistas que salió de Río 12 y bueno, pues evidentemente molestó a un grupo en específico, ¿no? En este caso el grupo aludido por la entrevista de Dámaso, que son los hijos del Chapo Guzmán. Hijos del Chapo. Hablaban en esa entrevista el enviado de Dámaso de los menores, ¿no? Es que los menores, así le decían, los menores nos están provocando, los menores están haciendo cosas que no están dentro del código y que, bueno, pues ellos respetaban y siempre iban a estar pues dándole de alguna manera pleitesía a quien los había formado, refiriéndose al mismo Chapo Guzmán. Y desmentían esto que había pues publicado, si no me equivoco, fue Ciro, ¿no? Ciro Gómez Leiva, esta carta de los hijos del Chapo, en donde pues acusaban a Dámaso de que los quería asesinar. Ahora, este asesinato pues se da después de la captura de Dámaso y se da en un momento en donde sí nos podemos dar cuenta que el cártel de Sinaloa está roto y que la región está evidentemente en pugna. Bueno, después de la captura de Dámaso, Río 12 publica también que los hijos del Chapo habían tenido una fiesta por la captura de Dámaso. Festejando su captura. Eso también puede ser un factor que haya molestado, tocado fibras a este grupo y que pudo aprovechar el momento y asesinar al periodista, que era Javier Valdés. Era una de las cabezas, como te digo, muy solidario, pero también un escritor muy destacado, y creo que fue muy específico o fue muy estratégico su asesinato. Yo lo he platicado con algunos colegas y evidentemente él, que era la cabeza de un grupo de periodistas muy combativos, le pegan a él y evidentemente genera un miedo entre todos sus colegas que están realizando ese trabajo. En este momento ya hay medidas de protección, afortunadamente, para los colegas de Río 12, para la familia del propio Javier Valdés, y evidentemente pues es como una bola de nieve, ¿no? Sí. Le pegaron a la cabeza para que el resto de sus colegas pues tuvieran este miedo y dejaran de publicar, pero evidentemente, conociendo la valentía de Río 12, seguirán con su trabajo. Hacemos una pausa, ¿nos permites? Seguimos con más. Esto es Punto Cero, @Luis Cárdenas MX en Twitter y en Facebook. Seguimos en Punto Cero. Platicamos con Francisco Sandoval, subdirector de Animal Político, sobre los asesinatos a periodistas, sobre el tema de Javier Valdés, asesinado en esta semana. Francisco, después del mensaje que dio ayer el presidente de la República, cuando habla Peña Nieto y bueno, pues dice que va a imponer, a proponer o bueno, pues a poner ahí a disposición 3 medidas que tienen que ver con pues más lana y más presupuesto a la Fiscalía y con capacitación al personal. Me llamó la atención que casi inmediatamente después del mensaje se publica una especie de editorial en el diario El País, en donde dice el diario El País: apenas se están dando cuenta en el gobierno mexicano que matan periodistas. Se dieron cuenta muy tarde y yo no sé si estas medidas van a servir de algo. Mira, curiosamente es el sexenio en donde hay un mecanismo de protección, hay una ley, hay una fiscalía, y es el sexenio que ya está batiendo récords en cuanto a asesinatos de periodistas. Evidentemente no han hecho nada, no hay voluntad para investigar estos crímenes, y tiene que ver mucho con el perfil de los agresores. La organización Artículo 19 ha documentado por muchos años que 2 de cada 3 agresiones a la prensa la comete una autoridad. Okay. Entonces, si nos vamos por esa estadística, evidentemente las autoridades tendrían que estarse investigando ellos mismos por las agresiones que cometen a la prensa, y eso pues no lo hacen, no lo están haciendo. Por eso, cuando hablamos de 6 periodistas asesinados este año y 0 sentencias,
Nada. Sí, Estamos hablando de que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Pero el tema, y lo decía hace rato en el programa de radio una persona a través de Twitter, nos decía, bueno, ¿y ustedes por qué tendrían que tener un fuero? ¿Por qué tienen que tener una fiscalía especializada? ¿Por qué a ustedes los quieren proteger más que a nosotros como ciudadanos? Y lo cierto es que hay impunidad en todo. O sea, si hay un robo de combustible no pasa absolutamente nada. Si alguien mata a alguien no pasa absolutamente nada. Si secuestran no pasa nada. Estamos hablando de índices de 2% más o menos de detenciones. O sea, de todos los delitos que se cometen hay 2% de probabilidades de que termines en el bote. Por eso mucha gente lo sigue haciendo, ¿no? Sí, claro. Y eso habla también de una doble impunidad. O sea, la impunidad para matar por parte del agresor. Claro. Y la impunidad también de la autoridad que no investiga estos crímenes, ¿no? Y evidentemente en el caso de los periodistas, por ser una voz activa dentro de la sociedad, una voz que está denunciando, que está dando seguimiento a temas de corrupción o a temas políticos, pues no es que tenga un fuero especial, pero sí hay una protección, un manto para proteger el trabajo de la prensa, y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo señala. O sea, debe de haber una protección para los periodistas por el trabajo que están realizando. Por eso es importante. ¿Cómo explicar en el México de los fueros, en el México en donde a ti no te pasa nada con la ley, tú te puedes robar y no te meten a la cárcel, en el México de la impunidad? ¿Cómo explicar yo no me atrevería a llamarle fuero, es otra cosa, no creo que ni siquiera debería de ser una excepción como tal. Como lo dices bien en el artículo 19, se habla de una protección que deben de tener los garantizar. El Estado debe garantizar, claro. El Estado debe garantizar que la ciudadanía recibe información libremente, sin presiones, y esa recibir información es donde entra el trabajo del periodista. No es que tenga un fuero, por eso yo decía, es un manto especial. Sí, claro. Un manto porque está documentando, porque está informando de lo que está sucediendo en el mundo político, en el mundo de las finanzas, bueno, en diferentes sectores, ¿no? Por eso tiene un manto que debe protegerse y es responsabilidad del Estado garantizar esa información que está brindando el periodista. Fíjate que al respecto del tema salimos a la calle, preguntamos sobre el asunto de la protección a los periodistas, de los asesinatos a los periodistas. Preguntábamos a la gente, ¿por qué están matando periodistas en México? ¿Qué se puede hacer para que esto no suceda? ¿Te parece si lo vemos? Claro. No hay libre expresión, ¿no? Ya están muy apagados en cuestión de que no permiten que se publique lo que en verdad pasa en el país. Pues por el gobierno, ¿no? Obviamente que no existe tal libertad de expresión como manifiestan tenerlo. Entonces yo pienso que por eso probablemente se esté dando esto, ¿no? Con represalias. Por lo mismo, ¿no? De que sacan muchas notas amarillas que no son, y sacan unas que sí son y unas que no son. Y yo creo que los matan, pues, les llega, ¿no? O sea, si por ejemplo, si tú me levantas un falso a mí, pues ¿qué hago? No matarte, ¿no? Pero si me enojo contigo y digo, oye, no me hagas eso, ¿no? Yo creo que así es con ellos, ¿no? O sea, son periodistas, pero han de atacar mucho a la gente, ¿no? A gente que, pues que ha de estar pesada, ¿no? Yo creo que eso es. Soy honesto, yo creo que a lo mejor porque quieran cubrir algún tipo de información, posiblemente. Pues hace falta mucha seguridad aquí dentro de nuestro país y pues no se ataca el problema de raíz, siempre se trata de tapar nada más lo que se hace, no resolver el problema desde abajo, a ser por eso. Hay un asunto en donde creo que generalizado las personas, la ciudadanía piensa, bueno, los matan porque están escribiendo algo que no le gusta al gobierno. Y en donde yo no sé qué tan peligroso puede llegar a ser. Tienes razón, las autoridades han secuestrado, han matado a muchos de los periodistas, pero también hay que entender que esas autoridades no necesariamente trabajaban para la autoridad, sino también para el crimen organizado. Lo que voy es que en este asunto en donde el gobierno siempre es el malo, y no lo quiero defender, pero donde el gobierno siempre es el malo, a lo mejor también nos termina saliendo un tiro por la culata, ¿no? Bueno, la realidad es que es responsabilidad del gobierno darnos seguridad a los ciudadanos. Si no están haciendo su trabajo bien,
pues evidentemente tendrían que renunciar, como lo han pedido muchas organizaciones, o hacer algo para que en realidad funcione la seguridad en el país, ¿no? Lo estamos viendo con los crímenes de periodistas. Van más de 100 periodistas asesinados del 2000 a la fecha, y eso te habla de que hay vacíos. Lo vemos en Tamaulipas. A raíz de una serie de asesinatos que se dio entre el 2006 al 2011, crearon un temor entre la prensa, y ahorita no tenemos mucha información de Tamaulipas. No sabemos en realidad qué está sucediendo en Tamaulipas, porque los medios de comunicación tienen miedo a publicar. No lo hacen sabiendo que van a generar un bien mayor, lo hacen con temor, y el Estado no ha sido capaz de garantizar seguridad para la población de Tamaulipas, ¿no? Entonces, esos asesinatos tienen un efecto también de silencio en estas zonas, como es Tamaulipas, como en su momento fue también en Baja California, ahora lo estamos viendo en Sinaloa, de crear un temor entre la prensa para que no se hable de más temas. Entonces, ahí estamos viendo que no solamente es el crimen organizado, sino también estos grupos políticos, el narcoestado. Javier Valdés lo llegó a señalar así en muchas ocasiones, pues también no le interesa que se esté informando de estas colusiones que hay entre autoridades y narcotráfico. Entonces, es muy barato, relativamente muy barato, asesinar a un periodista, porque seguramente no va a haber justicia en su caso. No va a pasar absolutamente nada. Hacemos una pausa, ¿nos permites? Seguimos con más. Esto es Punto Cero, @Luis Cárdenas MX en Twitter y en Facebook. Seguimos en Punto Cero. Francisco Sandoval lo decía hace rato, y no es cebollazo, o sea, es neta. Creo que hicieron uno de los mejores trabajos, si no es que el mejor trabajo periodístico, que de hecho termina con Javier Duarte, el trabajo de las empresas fantasma. Animal Político ha ganado una credibilidad impresionante, los medios alternativos han ganado credibilidades importantes, y los otros medios de comunicación a veces la vamos perdiendo. ¿Por qué crees que están pasando estas cosas? ¿Qué opinas tú desde este medio, desde Animal? Yo te puedo hablar del trabajo de Animal Político, en donde tenemos muy claro cuáles son las grandes problemáticas del país, y una evidentemente es la corrupción en los gobiernos. Yo creo que ha sido un tema de la agenda. Cuando se habla de corrupción siempre piensas el gobierno. Y los gobiernos estatales creo que han realizado muchos actos que no sabemos bien cómo se dieron, y tenemos que ser más minuciosos al revisar las cuentas públicas, al revisar el trabajo de las autoridades. Así es como hicimos el trabajo de Veracruz, de las empresas fantasmas, ¿no? Porque estaban triangulando contratos públicos a través de estas empresas inexistentes, ¿no? Que solamente operaban en el papel, estaban recibiendo los recursos para obras sociales, pero no los estaban entregando, se estaban robando el dinero, y evidentemente fue por un trabajo de darle seguimiento a este tema que a nosotros en Animal Político nos interesa mucho. Déjame preguntarte esto, cuando hacen este trabajo, que insisto, pues es excelente en muchos aspectos, y logra dar con la caída al final de un gobernador como Javier Duarte, ¿recibieron amenazas, recibieron broncas, hubo problemas para hacerlo? Hubo algunos problemas que fueron públicos, y uno los puede leer ahí en Animal Político. Se dio la explicación de algunas presiones para uno de los autores, evidentemente, que ya después se explicó qué es lo que había ocurrido. Pero sí, evidentemente lo decían ahorita los ciudadanos, incomodan a la autoridad, incomodan a la persona de la que se está hablando, incomodan al narcotráfico, y esto genera algún tipo de represalia. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí hubo este tipo de presiones, no como las que viven los colegas de Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa. En Animal Político sabemos perfectamente que no es lo mismo hacer periodismo en la Ciudad de México que en estas regiones, ¿no? Sí, claro. Evidentemente. Pero aún así seguimos trabajando
porque nos gusta el periodismo, porque lo disfrutamos, pero también por un bien social, para informarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo con sus autoridades. Ante la falta de protección de las autoridades, ante las amenazas, ante las presiones, ante presiones que llegan también a términos económicos, ustedes mismos lo han vivido, ¿no? O sea, han tenido que buscar alternativas para estar al aire, para estar sosteniéndose, pero en los estados es muchísimo más complicado. O sea, hay realmente una limitante de recursos. Ante todos estos escenarios, pues nos enfrentamos a un momento crítico en el periodismo mexicano, creo yo, y un momento en donde además no estamos unidos como periodistas. No es un gremio que necesariamente esté siempre muy unido. No, mira, yo te puedo decir, llevamos más de 10 años, más de 12, 13 años hablando de las agresiones y siempre cuando asesinan a un colega, lamentablemente volvemos a hablar y a decir. Pero yo sí creo que a diferencia de hace 10, 12 años sí estamos más unidos, Luis. ¿Ya más? Sí, claro, hay más alianzas. Hay más medios pequeños en los estados aliándose con medios en la Ciudad de México y haciendo trabajo colaborativo. Ya hay más personas civiles, defensores, no solamente los periodistas, saliendo a las calles a protestar cuando asesinan a un periodista. Hay más acciones. Nosotros con el asesinato de Javier decidimos hacer un paro informativo y lo que hicimos fue ese día nada más informar a través de nuestras redes sociales lo que estaba ocurriendo con las protestas, las diferentes protestas en el país por el asesinato de Javier Valdés y unos días antes también la agresión que habían sufrido unos colegas en Guerrero, y evidentemente sí son más personas las que estamos saliendo, diciendo, haciendo cosas, ¿no? Nosotros nos fuimos con el paro, pero hubo otros medios que decidieron seguir publicando, hicieron un pronunciamiento y eso también es aplaudible. Sí, o sea, claro. Evidentemente hay más gente haciendo cosas y hay más solidaridad también en el medio por parte de los colegas de los estados o a nivel internacional, ¿no? ¿Y de la sociedad cómo lo ves? Mira, la sociedad evidentemente en muchos estados no está muy conforme. Tú lo platicabas ahorita con la prensa que tiene. Escuchamos a los señores ahí diciendo, no, ustedes se meten en broma. No se sienten muy identificados, pero yo sí creo que en el caso de medios que son más combativos, como Río 12, como el Z de Tijuana, cuando asesinaron a Francisco Ortiz en el sexenio de Fox, si no mal recuerdo, la gente se volcó a despedirlo por las calles, porque era un periodista muy querido, era muy respetado. Y evidentemente también eso se gana en base a la credibilidad y el trabajo periodístico, ¿no? Se gana, todavía se puede ganar cuando competimos con las fake news. No, claro, se puede ganar. Ustedes son un ejemplo maravilloso, pero también está el Noroeste, también está Los Mañana, también está el Z, está Río 12, o sea, hay muchos ejemplos de periodismo combativo. Mil gracias, gracias Francisco. Y bueno, pues rápidamente tuvimos por ahí algunos comentarios en Facebook, en Twitter, nos dicen, aquí están ya, preguntamos sobre el tema de los periodistas, qué es lo que se podría hacer para proteger a los periodistas en México. Rápidamente nos dice David Baltasar, cuando hablan bien del narcogobierno, entonces no les pasa absolutamente nada. Fore me dice, no te preocupes, esto nada más pasa a los críticos del narco y del gobierno. ProPuff nos dice, no se puede confiar en alguien que nos cuidará, cada uno debe cuidarse con sus propios medios. Basora me dice, es imposible proteger a los periodistas mientras el gobierno está detrás de todo esto. Gracias Armando Rodríguez, que dice, no se pueden proteger, se debe atacar a la delincuencia, no hay de otra. Tavo Díaz nos dice, ¿por qué solo este gremio y la sociedad en general, los líderes opositores al sistema, las comunidades indígenas o el ciudadano de a pie? Héctor González, dejando de hacer reportajes que comprometan su vida. Gracias por los comentarios, nos escuchamos mañana, nos escuchamos y nos vemos tempranito desde las 6 en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.